Pero vamos a ir iniciando porque en realidad la clase de hoy es bastante larga y lo que queremos es justamente tratar de abordar lo más que se pueda en relación a el tema de hoy que nos toca ver sobre todo lo que es la valoración bioquímica para la aplicación clínica, ¿no? Para la aplicación que usualmente damos en los hospitales, en la consulta privada, ¿no? Y que es muy importante para poder hacer un buen diagnóstico y posteriormente poder hacer una buena prescripción. ¿Ya? Entonces, pero antes de comenzar, aprovechando que todavía somos pocos y y siempre es bueno, ¿no? Ir viendo, porque está bastante cerca también el tema de su examen, conversar en relación a qué les ha parecido en estas últimas semanas en relación al curso, ¿no? O de repente cuál ha sido el tema que más les ha impactado o que más les ha gustado por el momento, ¿no? Porque todavía queda algunos temas que revisar, pero hasta el momento de repente ver qué tema les ha interesado un poco más o qué tema les ha parecido más difícil o de repente que cuando lo revisaron en la universidad lo veían muy complejo y ahora les parece un poco más fácil, ¿no? Ahora vamos a conversar un poco. Comencemos con, a ver, me avisan si tienen micro, ¿no? Si no, también podemos conversar un poco en relación al chat. A ver, vamos a conversar entonces con Maritza del Castillo. ¿Está la licenciada del Castillo? ¿Tendrá audio? ¿Tendrá, perdón, este micro para poder conversar? Licenciada del Castillo, ¿tendrá audio? ¿Tendrá para poder conversar un poco? Vamos a poner por acá, de repente están escribiendo el chat. Oh, no por ahora, ya, licenciada, no hay problema. Entonces vamos con, o alguien de repente para no estar así diciéndole, ¿no? De repente alguno de ustedes quiere conversar un poquito y contarnos qué tema les ha llamado más la atención o de repente, no sé, Marco Chinchay, de repente, el licenciado Chinchay estará por ahí. Al parecer tampoco tenemos por ahí audio. De repente por ahí. ah, Profe, yo tengo audio. Perfecto. ¿Cómo estás, señorita Carolina Ortega, verdad? Sí. ¿Cómo está, señorita Carolina? Cuénteme. Bueno, a mí, o sea, yo todavía estoy bueno, paso a sexto, pero de hecho lo que me gusta del curso es que vemos como la parte aplicativa, porque de hecho en la universidad te enseñan conceptos y a ver las cosas como un poco más de memoria, pero a la hora de que ya se ven los casos, hay como que cambiar todo, como relacionar las cosas, y creo que ese es el reto para mí más grande, ¿no? Relacionar los conceptos con la parte práctica, así que eso me ha gustado bastante. Y cuénteme de todos los temas que han desarrollado, porque ya hemos revisado el tema de carbohidratos, ya han podido revisar un poco los lípidos. La semana pasada con el licenciado Carlos han podido revisar toda la parte de lo que es proteína y aminoácidos. De esos temas, ¿cuál le ha parecido, digamos, no el mejor, ¿no? Pero el que de repente le ha llamado más la atención o con el que ha podido de repente fortalecer algún tipo de conocimiento? Carbohidratos, de hecho, creo que Carbohidratos. eh, como siempre hay un montón de mitos alrededor de ese tema, siempre me gusta como profundizar más en eso. Perfecto. Entonces todo el tema que tiene que ver con carbohidratos, formación de lípidos de repente a partir de los carbohidratos, Y todo lo que tiene regulación que de ver. glucosa y el tema relacionado también con diabetes son temas que a mí siempre me llaman bastante la atención. Perfecto, perfecto. Entonces, hoy le va a interesar bastante el tema de hoy porque vamos a tratar justamente de qué pruebas bioquímicas utilizamos y cómo las debemos interpretar en relación al tema de la diabetes, ¿no? Sí, A ver, estoy la emocionada. licenciada Nelly, sí, dígame, licenciada. La licenciada Nelisa por ahí nos consultaba, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Sí, quería aprovechar de repente para conversar con ella. No sé si tendrá audio también, licenciada Nelisa. A ver, licenciada Nelisa, estábamos conversando un poquito de qué tema es el que más le ha impactado en relación. Audio no tiene, licenciada Nelisa. Bueno, a ver, alguien más que de repente tenga audio por ahí para poder, que me cuente un poquito
He tratado de estar en todas las clases teóricas, pero bueno, no me ha permitido por el tema del trabajo y también tengo que dictar algún curso en otras, en otras especialidades, ¿no? En otros cursos. Pero sí he escuchado, ¿no? La clase de proteína la semana pasada, los de carbohidratos inicialmente. Pero cuénteme, por ejemplo, de lípidos. ¿Qué han conversado un poquito de lípidos? De repente la licenciada Gómez. Nada. Tampoco tienen audio bueno. Alguien de repente por ahí que tenga audio y que me comente un poquito sobre qué hicieron en lípidos, porque en lípidos sí no pude estar en la clase. Por ahí la licenciada Gómez me dice que le impactó mucho el tema de las proteínas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con qué han hecho. Y vi que la vez pasada estaban viendo el tema de la importancia de las proteínas, ¿no? En la formación de algunos complejos proteicos, ¿no? Eso es bastante interesante. Muy bien, listo. Bueno, vamos entonces. Ya creo que están terminando de ingresar sus compañeros. Ahora vamos a ver cuántos somos en sala ya. Ya estamos 19, descontándome a mí 18, 17. Creo que ya tenemos un buen número para poder comenzar la clase del día de hoy. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con el tema de la proyección. Hoy vamos a integrar, ¿no? Justamente todo lo que ustedes han estado viendo, todas estas últimas semanas, lo vamos a poder integrar. A ver, comenzamos a compartir. Me avisan por favor si se logra ver. Como les decía, el día de hoy vamos a integrar todos los conocimientos que ustedes han adquirido y cómo le podemos dar una aplicación desde el punto de vista de diagnóstico. ¿Ya? Eso es lo que nos compete el día de hoy, ver toda la parte del diagnóstico. ¿Ya? Cómo podemos apoyarnos en toda esta evaluación bioquímica para poder utilizarlo en nuestro diagnóstico, ¿no? Como ya lo mencionamos, o como ya lo mencionó la licenciada Cris, hoy vamos a hablar sobre bioquímica clínica, todas las pruebas de laboratorio para identificar las alteraciones en el metabolismo, ¿ya? En realidad vamos a abordar un poco de las más comunes o las más utilizadas. Eso no quiere decir que sean las únicas, ¿ya? Porque en la actualidad, con el bagaje de información que se maneja, cada día salen nuevas y nuevas pruebas o también empiezan a haber relaciones entre las pruebas para poder determinar algún tipo de riesgo, ¿no? Entonces, por eso es que es interesante poder ir indagando cada vez un poco más, ¿no? Pero el día de hoy vamos a aterrizar un poquito entre las que más conocemos o las que más utilizamos, las que sí o sí vamos a encontrar en una historia clínica o por ahí de repente cuando llega un paciente nos va a decir, pues, ¿no? Tengo estos resultados, ¿no? Y nos los va a hacer leer. Entonces es bueno saber interpretar para no caer en errores, ¿ya? Eso es algo muy importante. Entonces, como siempre vamos a hacer el abordaje, pues, desde un punto de vista de cosas prácticas, ¿no? Y vamos a conocer ahora a un nutricionista muy amigo mío, ¿no? Esto es de verdad. Él es el licenciado Samín. Tenía el problema él de que justamente el día 14 de febrero, porque como pasan a veces las cosas, él iba a salir con su novia, pues, ¿no? Y le habían programado de guardia en el hospital y justamente en la tarde tenía que hacer consulta, ¿no? Y entonces tenía él a su cargo, esto fue el año pasado en realidad, ya no ha sido este año, porque saben que este año pues con el tema de la pandemia no podemos salir pues a ningún lugar y tampoco tenemos internos en los hospitales, ¿no? En la mayoría, quizás en algunos sí, pero donde yo laboro aún no tenemos internos, ¿no? Y donde labora el licenciado Samín tampoco. Entonces, él, como suele pasar, le dijo, ¿saben qué, chico? Yo voy a salir a una cita, voy a estar muy ocupado, ¿ya? Así que no se les ocurra llamarme, ustedes se quedan a cargo del consultorio, salvo que sea una cuestión muy extrema, ¿no? De repente algún paciente, pues, demasiado complejo que no lo puedan ver ustedes. De lo contrario, lo manejan y bueno, me llaman, ¿no? En caso de que tuvieran alguna dificultad. Y para mala suerte, porque la mayoría de internos nos ha pasado esto, justo el día que nos quedamos encargados, no llegan un montón de pacientes, ¿no? Y en este caso también, pues van a llegar 3 casos, ¿ya? Y van a tener que ellos resolverlo al igual que ustedes. Hoy vamos a resolverlo con ellos, ya para posteriormente poder dar algún tipo de indicación. ¿Está bien?
Entonces, vamos a conocer los tres casos. Estos tres casos son el caso de Juan, María y Rosa. ¿Ya? Comencemos con el caso de Juan. Ya, a ver, Juan es un señor de 45 años, ya tiene problemas de obesidad, pesa 120 kilos y mide 1,53 m. Tiene malos hábitos alimentarios y en general la única actividad física que desarrolla es jugar fulbito todos los domingos, ¿no? Eso es sagrado. Primero juega el fulbito y luego se va a comer y a tomar con sus amigos. Ya, esa es su costumbre del señor Juan. Por otro lado, tenemos a la señora María, que es una señora de 66 años, que tiene diagnóstico de hipertensión hace más de 10 años y no realiza ningún tipo de actividad física. ¿Ya? Sin embargo, intenta tener buenos hábitos alimentarios, ¿no? Y pesa 68 kilos y mide 1,50 m. ¿Está bien? Por último, vamos a tener a la señora o a la señorita Rosa, que es una joven de 30 años, que pesa 60 kilos, que mide 1,52 m y que presenta una circunferencia de cintura de 94. Además de eso, tiene malos hábitos alimentarios, tiene una vida sedentaria y trabaja en el área de quejas y reclamos de la clínica Chipper. ¿Ya? Entonces, estos pacientitos llegan y traen algunos resultados. ¿Ya? Algunos resultados que les habían tomado de sangre en el hospital y llegan con esos resultados. Juan va a llegar con una glucosa de 95, le hicieron también una prueba de insulina con 19, colesterol total 210, un LDL 130, HDL 45, triglicéridos 240 y un TGO de 70 y TGP de 80. ¿Está bien? Concentrémonos a ver por aquí en Juan. A primera vista, ¿qué le dirían a Juan? ¿Qué diagnóstico o al menos qué acercamiento tendría Juan con los datos que tenemos? A ver, a través del chat o de repente por ahí si alguno de ustedes quiere compartir con nosotros a través del audio, no hay ningún problema. A ver, cuéntenme a través del chat. ¿Qué diagnóstico así, digamos, al ojo le darían, ¿no? Sin hacer mucho análisis, con todo lo que ya han ido viendo o conocen, ¿no? ¿Qué problema nutricional encuentran en el caso de Juan? A ver. Nada, ninguno. Hoy día están bastante callados. No hay participación tampoco por el chat. A ver, voy a revisar el celular. De repente yo soy el que está teniendo problemas con la red. Nada, ninguna opinión. A ver, déjenme ver. Ahí está. Era para mí. Estaba teniendo problemas yo con la red. A ver, ahora sí leo sus comentarios en el chat. Dice colesterol ligeramente elevado, dice la licenciada Gómez. Por ahí, Denis Álvarez nos dice que tiene trigliceridemia. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, nos dicen por aquí que tiene hipertrigliceridemia. Su triglicérido está aproximadamente al límite. Por ahí María nos dice que tiene hiperglicemia. No. Comenzamos con Juan. Con Juan, licenciada Anelisa. Estamos analizando a Juan. Entonces, en general, estamos quedando en que Juan tiene un problema de triglicérido elevado, ¿verdad? Eso es lo que estamos concluyendo en el caso de Juan. Conforme a lo que ustedes me están digitando ahí, podemos decir que Juan tiene un problema de obesidad y que tiene los triglicéridos elevados. ¿Está bien? Listo. Ahora sí, vamos a María. Y por ahí Melissa ya nos estaba adelantando que tiene un poco de la glucosa al límite, ¿no? Tiene una hiperglicemia de 110, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más podemos observar en ella? ¿Cómo está, por ejemplo, su HDL, su LDL? ¿Está todo bien? ¿Su colesterol total? ¿Cómo lo ven ustedes?
Colesterol total límite, nos dice Gerardo, perfecto. Triglicérido elevado, muy bien, tiene el triglicérido elevado, el colesterol límite. Entonces, más o menos está igual que Juan. Pero la diferencia es que esta señora pues ya tiene 66 años, a diferencia del otro señor que tenía 45, ¿verdad? Por ahí ya, el licenciado ya extrapola un poquito más, dice glucosa elevada, posible diabetes. Sí, podría ser, pero habría que valorarlo de manera objetiva. Está bien, pero por ahí ya como que estamos pensando que podría ser, ¿verdad? Y finalmente Rosa, ¿qué vemos en Rosa? ¿Qué problema encuentran en Rosa? A ver, Rosa, que tiene 30 años, tiene mi edad, pesa 60 kilos, 1,50 m, tiene la circunferencia de cintura un poquito alta, ¿no? Y trabaja en un área de quejas y reclamos, ¿no? O sea, ¿qué ven en ella y en sus valores bioquímicos? ¿Qué problema encontrarían? Colesterol total al límite, perfecto. Recuerden que los valores van hasta 200 y de ahí para adelante ya empieza a verse un poquito. HDL disminuido, muy buena observación de la licenciada Gómez. El HDL está un poco disminuido y ahora vamos a ver cómo eso puede impactar también. ¿Qué más? ¿Qué más pueden encontrar en ella? ¿Cómo están sus triglicéridos? ¿Cómo ven? Triglicéridos altos, perfecto, 165, ¿verdad? Están en un límite un poco alto. Recordando que el triglicérido puede ser 150 en la mayoría de los laboratorios. Y vamos a desarrollar estos 3 casos en función a los valores que tiene. Y vamos a ver que en realidad no solamente tienen estos problemas, ¿ah? Vamos a ver que en realidad va más allá y que estos pacientitos no están tan simples como lo vemos. No solamente es un problema de triglicéridos, vamos a ver que en realidad tienen complicaciones mayores, ¿ya? Y veamos y analicemos que en realidad nosotros como no podemos hacer un abordaje a diferentes niveles, ¿está bien? Pero es importante, más bajo, hay cambios, digamos, un poco más profundos y acelerados. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si tú encuentras que una persona comienza a tener resistencia a la insulina, para que puedas ver en la parte de tejidos una acantosis nigricans, es porque ya hay un tiempo prolongado este cambio. ¿Está bien? O sea, no es que va a aparecer de un momento a otro en la parte ya histológica o tisular. El daño primero se va a dar a niveles más bajos. Eso quiere decir que nosotros sí es cierto, tenemos que hacer un abordaje desde el punto de vista antropométrico o a través de la impedancia, ¿ya? Porque eso nos ayuda a valorar, digamos, de manera constante. Sin embargo, para que yo pueda realizar una consulta completa y poder dar una orientación con mayor precisión, necesito tener algunos valores bioquímicos mínimos para yo poder saber cómo está esa persona. Porque yo puedo encontrar una persona que antropométricamente se encuentra bien y por ahí ya está empezando a tener problemas con el control de glucosa o por ahí tiene problemas de triglicérido elevado. A mí en esta pandemia me ha tocado mucho de ello, ¿ya? Porque personas que usualmente eran activas, ¿no? Salían a trabajar, caminaban, vendían o hacían diferentes tipos de actividad, iban al gimnasio y eran normopesas, pasado unos 6, 8 meses, siguen siendo normopesos, quizás han ganado unos 2 o 3 kilos, pero eso no implica de que de repente ya tengan un problema de sobrepeso o obesidad. Sin embargo, vienen a la consulta porque por rutina se han sacado un análisis y ya están con el triglicérido elevado, ¿no? Entonces, los cambios, mientras más bajo es el nivel, se dan con mayor rapidez, ¿ya? Y son más precisos para poder ver algún cambio. Por ejemplo, nosotros en oncología, ¿no? Ustedes saben que yo trabajo en un hospital oncológico, muchas veces no nos guiamos tanto de la parte antropométrica, sino nos guiamos mucho de la bioquímica, cómo va cambiando la bioquímica día a día, y eso es lo que nos marca la pauta para poder saber cómo está evolucionando nuestro paciente. ¿Cómo puedo hacer yo para ir cambiando el tema de sus alimentos? E incluso ahora, ustedes que están viendo pacientes con COVID, seguramente, ya que no va a ser tema de discusión hoy, pero lo traigo a votación por lo siguiente. Un paciente con COVID puede estar normopeso, comenzar la fase aguda del COVID,
empezar a generar problemas de desaturación, ¿ya? Y con esos valores de desaturación, o sea, supresión de CO2, de oxígeno, yo tengo que variar mi alimentación. Antropométricamente ese paciente está normal, probablemente sus tejidos también, su distribución de grasa, todo no ha cambiado, pero bioquímicamente no está estable, está saturando mal, la transferencia de oxígeno a sus células es mala. Entonces yo tengo que cambiar todo su distribución de macronutrientes, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros valoremos y aprendamos a valorar la parte bioquímica. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, comencemos por aquí. Básicamente, como el tema que nos toca desarrollar tiene que ver con la parte metabólica, ¿ya? Vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con problemas con, con los carbohidratos y también con la parte de los lípidos. ¿Está bien? Por ahí vamos a meter un poquito también de lo que es proteínas, ¿no? Pero nos vamos a centrar grandemente en todo lo que tiene que ver con los lípidos. Entonces, una consulta. ¿El tejido adiposo es lo mismo, es similar, el tejido adiposo es similar a el adipocito? Cuando yo hablo de tejido adiposo, ¿estoy hablando solo de adipocitos? A ver por ahí a través del chat o de repente alguno de ustedes se anima a conversar un poco. No, me dicen por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre un adipocito y el tejido adiposo? Perfecto, la licenciada Sonco también dice no, no es lo mismo. Ya. ¿Cuál es la diferencia? A ver, cuénteme, ¿cuál es la diferencia entre un tejido adiposo y un adipocito? Entendiendo pues que el adipocito es la unidad mínima funcional. Ya, el adipocito es la unidad mínima funcional. Y el tejido adiposo, ajá, el adipocito constituye el tejido adiposo. Muy bien. Entonces, se entiende, y aquí pueden ver en la figura, que los adipocitos forman parte del tejido adiposo. Pero tiene que entenderse también que el tejido adiposo no solamente tiene adipocitos, sino como ustedes ven por aquí, también tiene vasos sanguíneos, tiene fibroblastos, tiene macrófagos, ya tiene por ahí también capilares, ¿está bien? Entonces es un cúmulo de muchas cosas. Y también vamos a ver ahora que el tema de, por ejemplo, la liberación de adipoquinas, que son tan importantes, tiene que ver no solamente con el tema de los adipocitos, sino muchas veces más influye todo el tema aquí de los macrófagos infiltrados por el proceso de obesidad, ¿no? Entonces hay que entenderse que en realidad el tejido adiposo es un tejido altamente complejo. No es solamente grasa como se creía en los años 80 o 90. Hoy se sabe que el tejido adiposo es un órgano, ¿verdad? Que va a liberar, se incluso lo consideran un órgano endocrino, ¿no? Porque libera hormonas, ¿ya? Entonces es importante, bueno, que se llaman adipoquinas, ¿verdad? Entonces, también es importante que ustedes sepan eh, que este adipocito tiene la capacidad de crecer de manera casi indefinida, ¿ya? Puede pasar de un tamaño que va a variar desde las 20 hasta las 200 micrómetros, ¿ya? En volumen de diámetro, o sea, en su diámetro puede crecer de 20 hasta 200 micrómetros, ¿ya? ¿Y esto qué significa? Que este adipocito o este tejido, el adipocito, tiene la capacidad de crecer hasta 1000 veces su volumen. Por eso es que hay personas que pueden aumentar de peso de manera incontrolable, ¿verdad? Yo he conocido pacientes de 140, 160, 170 kilos, 1,80 m, 170 kilos, ¿no? Ustedes han visto de repente en el Discovery personas que pesan más de 300 kilos. Y eso es porque esa capacidad del adipocito es interminable. Y no solamente eso, sino que el adipocito tiene una característica muy interesante, que es que crece, hasta ustedes ya vieron qué cantidades, pero cuando excede la cantidad de grasita, de triglicéridos, sobrepasa su capacidad,
el adipocito empieza a dividirse. Ya se divide y puede seguir creciendo y creciendo y creciendo de manera indefinida. Ya, por eso es que esta capacidad de las personas, pues, de poder ganar peso y peso y peso. Ahora, algunos datos interesantes, sobre todo los que evalúan niños, ¿ya? Y tienen que tenerlo muy, muy presente, cuál es el daño que puede generar a nivel incluso bioquímico, como vamos a ver más adelante, el tema de lo que se llama, hay dos procesos, ¿ya? Uno se llama lipo, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. No, mentira. Se llama, una cosa es el crecimiento que se llama hipertrofia, o sea, crece, crece, crece el adipocito. Y otro proceso que tiene el adipocito se llama hiperplasia. ¿Ya? ¿Qué cosa es la hiperplasia? La hiperplasia es la capacidad que tiene el adipocito de dividirse. Y nosotros como seres humanos, ¿ya? Tenemos un proceso normal de hiperplasia en la adolescencia, ¿ya? En el predesarrollo puberal entre los 9 y 13 años hay una hiperplasia natural que tienen todos los seres humanos. Entonces, si un niño llega, por ejemplo, con 8 adipocitos, cuando tiene esta edad, hace el proceso de hiperplasia y ya no va a tener 8, sino va a tener 16. ¿Está bien? Eso es, a todos nos pasa de manera fisiológica. Pero ¿qué pasaría si este niño, por ejemplo, a los 3, 4, 5, 7, 8 años, ya tiene una obesidad o un exceso de peso marcado? Esta hiperplasia se puede adelantar y hacia los 6 o 7 años, si ese niño normalmente debería tener 8 adipocitos, pasa a tener 16. ¿Ya? Porque ya la cantidad de adipocitos que tiene ya no puede controlar la cantidad de energía acumulada en los triglicéridos y entonces se divide y genera, o de los 8 genera 16. Cuando ese niño llega a esta etapa de la predesarrollo puberal, igualmente va a tener la hiperplasia. Entonces, si ya llega ya no con 8, sino con 16, cuando sucede este proceso va a tener 32 adipocitos. Y es por eso que cuando un niño es obeso y llega a la edad adulta, le es muy difícil controlar el exceso de peso y le es muy difícil controlar los procesos, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante, por ahí, si alguno de ustedes trabaja con niños, tiene que iniciar un cambio en los hábitos alimentarios lo antes posible, ¿ya? De lo contrario, ese niñito va a tener este proceso y cuando sea adulto va a tener mucha dificultad para poder controlar su peso, ¿ya? Muy bien, continuemos por aquí. Por favor, no se olviden que el tejido adiposo no es algo malo, ¿ya? Más bien cumple funciones importantes y de vital eh, y que son vitales para nosotros. Por ejemplo, tiene o son un depósito de energía. Ese punto es muy importante porque recuerden que nosotros, ya lo han visto en todo lo que tiene que ver con manejo de ayuno, por ejemplo, ayunos prolongados, que este adipocito funciona como energía. ¿Ya? Si alguno de ustedes por ahí se anima a leer un libro de Anthony Beevor, por ejemplo, que habla mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, hay un libro muy bueno de él que se llama Stalingrado, ¿ya? Bueno, yo sé que eso no es un libro de nutrición, ¿no? Pero sirve mucho para poder graficar cómo las personas pueden vivir sin comer por largos periodos, ¿no? En la guerra, en la toma de Stalingrado, los soldados solo comían un pan al día, ¿no? Y tenían que seguir luchando. Entonces la pregunta es, ¿y de dónde sacaban la energía para poder seguir, ¿no? Porque no comían prácticamente nada, solo les daban un poco de agua y una pieza de pan, y ese era su alimento, ¿no? Entonces la respuesta es justamente porque tenían depósitos de triglicéridos que le ayudaban a sobrevivir a estas etapas de carencia, ¿no? Estos chicos 2, 3 meses, incluso así estaban, ¿no? Y incluso hay fotos en este libro cómo están totalmente desnutridos, pero siguen cargando su rifle, ¿no? Y eso quiere decir que todavía había energías, ¿no? Entonces, importante como depósito de energía el tejido adiposo. Luego también es un aislante térmico, ya eso es importante también de decirles porque el tejido adiposo en algunas especies como los ositos, por ejemplo,
ellos guardan la energía ahí. Y en el caso de nosotros también, porque las personas que tienen anorexia, por ejemplo, ya no tienen suficiente tejido adiposo, empieza a salirle algo que se llama lanugo, ¿no? Que es justamente bastante la regulación de temperatura, ¿ya? Es un amortiguador de órganos importante, por ejemplo, para el corazón, para el riñón, ayuda a amortiguar. Y una cosa muy importante y el por qué estamos conversando un poco sobre tejido adiposo, a pesar de que no es tema directo de la clase, es que es un secretor de hormonas, ¿ya? Genera la secreción de un montón de hormonas, ¿ya? Entre las más importantes para nosotros, las que vamos a tocar hoy día, está el factor de necrosis tumoral alfa, la resistir, algunas interleuquinas, ¿ya? Que van a ayudar a regular el tema de la glucosa, ¿ya? Por eso es que conversamos un poquito, bueno, esto sí no nos interesa, un poco sí, ¿ya? Decirles que el tejido visceral es el tejido activo para la liberación de todo lo que tiene que ver con estas adipoquinas, ¿ya? Entonces el tejido visceral es el más activo para la liberación de adipoquinas, mientras que el tejido subcutáneo es un tejido un poco más estático, ¿ya? Es la que se acumula debajo de la piel y que es probablemente un tejido más difícil de perder cuando una persona tiene exceso de peso, ¿no? Por eso es que cuando empiezas a perder peso, empieza a colgarse como una capa de grasa, o sea, los brazos, ¿no? Pues tejido subcutáneo no se moviliza tan rápido como sí lo hace el tejido visceral, ¿ya? Esto es lo que les comento, todas las hormonas secretadas por el tejido adiposo. Hoy vamos a conversar un poco en relación a la resistina, algunas interleuquinas y también importante por ahí el tema del factor de necrosis tumoral alfa. Aquí está el punto y es aquí donde, ¿por qué hemos dado un poquito o recordado un poco ello? ¿Qué es este mecanismo? ¿Quién me dice qué cosa es? Que se ven un montón de dibujitos, circulitos y bolitas. ¿Qué mecanismo es esto? ¿Qué mecanismo es? A ver, cuéntenme. A ver, a través del chat, por favor, ¿qué mecanismo es? ¿Beta oxidación? No, no es beta oxidación. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Cuéntenme. Si no, lo voy a llamar a... ¿Quién hizo este tema? Creo que lo hizo Román, ¿no? Él ha hecho el tema de... justo de lo que estamos tratando. Lo voy a llamar para que ya no les tome examen, ya de frente les ponga 0. A ver, analicen, miren, miren qué hay en la licenciada Rosemary. Es la activación del receptor de insulina, ¿ya? Este es todo el mecanismo de la señalización. Ya lo han revisado con Carlos, ¿ya? O perdón, con Román lo han revisado, ¿ya? Este mecanismo en el cual la insulina viene, toca la puerta, genera todo conformacional para finalmente expresar al GLUT, ¿verdad? ¿Para qué sirve este GLUT? Conversamos la vez pasada también. ¿Qué tipo de tejidos tienen GLUT4? También lo conversamos cuando estuvimos hablando un poco de ayuna, de 4, ¿en qué tipo de tejido lo encontramos? En adipocitos 1, ¿cuál es el otro tejido? Excelente, adipocitos y músculos, ¿ya? Entonces, este sistema es para adipocitos y todo lo que es, no, en el hígado no está este sistema, el hígado utiliza el GLUT2, ¿ya? Que también es algo interesante, pero ya que en algún otro momento lo conversaremos. Pero este mecanismo de GLUT2 solamente es para músculos y adipocitos, de GLUT4, perdón, ¿ya? Entonces, se expresa el GLUT4 para dejar el paso a la glucosa, ¿ya? Licenciado, ¿y cómo es que afectan estos adipoquinas a este sistema? Ah, lo que pasa es que en el primer paso, ustedes saben que hay acá algunos residuos tirosínicos, ¿verdad? Que van a generar todo este sistema, o sea, aquí en la puertita, ¿ya? Y es ahí donde va a atacar el factor de necrosis tumoral alfa,
donde van a actuar las adipoquinas como la resistina. Lo que van a hacer es ir y bloquear este sistema. Si yo bloqueo este sistema de entrada, o sea, este sistema que va a desencadenar todo el mecanismo que ustedes ya han revisado para la expresión del GLUT número 4, se bloquea y eso genera que el GLUT número 4 no se exprese y con eso aparece el problema de la resistencia a la insulina. ¿Está bien? Es el primer punto que vamos a tratar el día de hoy. ¿Ya? Es el tema de la resistencia a la insulina. Entonces, la resistencia a la insulina, ¿ya? Y posterior diagnóstico de diabetes, tiene su origen en la obesidad, ¿ya? La diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque estas adipoquinas, ¿ya? Generan un bloqueo en este sistema, ¿ya? En este sistema de residuos tirosínicos, ¿ya? Evitan esa fosforilación y con eso se bloquea la salida del GLUT, la expresión del GLUT número 4 y se genera la resistencia a la insulina, ¿ya? Este paso tan sencillo que aparentemente, pues, digamos, no sería tan difícil de controlar, es la madre de todos los problemas metabólicos que tenemos hoy en la actualidad. Incluso se habla de que este problema de resistencia a la insulina e hiperinsulinismo puede ser uno de los causantes del incluso cáncer, ¿no? Entonces, todos los problemas metabólicos tienen que ver directamente con un hiperinsulinismo causado por la resistencia a la insulina, ¿ya? Muy bien. Entonces, para ello es que nosotros hacemos siempre el uso y estamos analizando constantemente y nuestras pruebas de rutina radican justamente en poder nosotros ver, ¿no? El tema de cómo está la glucosa en la sangre. Y nos sucede constantemente que tú ya ves a una persona, por ejemplo, una gestante, le vas a mandar a hacer prueba de glucosa porque ya sabes que puede presentar una diabetes gestacional. De repente, para los que trabajan en centros obstétricos, es muy común encontrar este tipo de pruebas. ¿Quién más? Por ejemplo, es bastante común en las personas que sufren de problemas metabólicos, ¿no? De repente obesidad o de repente empiezan a tener problemas de triglicérido elevado, ¿ya? Entonces, es muy común encontrar estas pruebas, pero lamentablemente no sabemos cómo interpretarlas. A veces llega a nuestras manos y yo no sé qué es lo que tengo que ver. Veo simplemente, y no solamente nos pasa a nosotros como nutricionistas, déjenme decirle, ¿ah? Me pasa mucho con el tema incluso de los endocrinos o los médicos, ya, me preguntan por ahí resistencia a la insulina, ¿qué significa? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Ahorita que lo vamos a desarrollar. Entonces, es bastante común que nosotros encontremos este tipo de pruebas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las pruebas que nosotros hacemos para poder ver cómo está esa glucosa? A ver, en realidad existen varios tipos de pruebas, ¿ya? Por ejemplo, uno de las mejores y más precisas es el CLAM euglicémico, ¿ya? ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué es que esto no se utiliza mucho? Porque yo tengo que conectar una vía a la persona y empezar a administrarle glucosa, ¿ya? De manera constante, e ir sacando muestras de sangre de manera constante. Es una prueba bastante complicada y se demanda un personal bastante especializado y a la vez también que la persona pues disponga de tiempo y el tema de estar sacándole sangre a cada momento es bastante fastidioso, ¿no? Porque lo que se hace es colocar un catéter para poder administrar glucosa, ¿no? Se le pone una vía para poder administrar glucosa, hasta que se bloqueen los mecanismos ya de salida de, por ejemplo, la formación de glucógeno y se nivele. Y lo que busca es ver cuánta glucosa capta las células, ¿está bien? Cuánta glucosa va captando las células. Y de esa manera puede determinarse cómo es que está trabajando el tema de la captación de la glucosa en las células, ¿ya? No es muy utilizado, muy complejo que lo puedan encontrar, pero es bueno que por ahí de nombre al menos lo conozcamos. Hoy no lo vamos a abordar en realidad, ¿ya? Lo que sí utilizamos mucho es la prueba de tolerancia oral a la glucosa.
¿ya? Esta prueba sí la usamos mucho. En el caso de los pequeños es bastante utilizada. Ya, de los pequeños, digo, en el caso de los pacientes que tienen algún nivel de glucosa extraño, ya es bastante utilizado. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? Vamos a ver por aquí. Esta prueba en realidad solamente consiste en que la persona cuando llega a hacerse la prueba se le toma la glucosa, ¿ya? Se toma esa glucosa basal. Previamente sí decirles que esta persona tiene que estar en ayunas por lo menos de 8 a 12 horas, no debe haber consumido ningún tipo de alimentos, ¿ya? Y otra cosa importante que a veces me ha sucedido es que tiene que tomarse en una hora prudente también, ¿ya? Porque a veces la persona va a tomarse una prueba de glucosa a las 10, 11 de la mañana, cuando ustedes ya saben que se han empezado a activar algunos mecanismos de regulación, ¿verdad? Del ayuno, ¿no? De un ayuno temprano. Entonces, no es, digamos, una buena hora 11 de la mañana, ¿ya? Lo ideal es tratar de tomar una prueba de glucosa, sea una glucosa simple, una prueba de tolerancia a la glucosa, a las 7, 8 de la mañana, ¿no? Para que todavía no se activen todos los mecanismos de compensación de ayuno, ¿ya? Eso también es importante de indicarle al paciente. Luego de eso, luego de haber tomado la glucosa basal, lo que se hace es administrar azúcar, ¿ya? Se le administra 8 onzas, ¿ya? De solución de glucosa, que lo que tiene que aportar es 75 gramos de azúcar, ¿ya? Entonces se le da esos 75 gramos de azúcar y se espera 2 horas y se le vuelve a tomar la glucosa. En algunos casos también se toma a los 15, a los 30 y a los 60 minutos para ir viendo cómo va la curva de tolerancia a la glucosa. Pero lo estándar y los valores que nos interesan son los valores que se toman al inicio, en el preprandial, o sea, en ayunas, y el que se toma 2 horas posterior a la glucosa. ¿Ya? ¿Y cuáles son los valores que deberían salir posteriormente a las 2 horas? Los valores normales son menor a 140. Es que ya tengo algún tipo de problema, sale entre 140 y 200. Y si ya tengo diabetes y es una diabetes no medicada y no controlada, salen mayores a 200. ¿Ya? Esos son, digamos, es una de las pruebas que más se utiliza para poder yo saber que la persona tiene diabetes. Ahora, también hay otras formas de poder generar el diagnóstico, como por ejemplo el tema de la glucosa, tomar la glucosa en días no consecutivos. Si sale mayor a 140 es que ya hay algún tipo de problema, ¿ya? Y también hay otra manera, que es el tema de la hemoglobina glicosilada, que por si acaso no se puede utilizar para diagnosticar. Por ejemplo, hoy que estamos viendo mucho el COVID y que el COVID genera hiperglicemias, y si no es el COVID el que te genera hiperglicemia, también puede ser el tema del uso de los corticoides como la prednisona, entonces no puede ser o no es significativo porque recuerden que esa hemoglobina glicosilada tiene una vida media de unos 120 días. Entonces, si tuvo algún proceso de elevación de glucosa, en estos casos particulares, ¿no? Por alguna razón X, esa hemoglobina glicosilada va a estar alta por lo menos unas 6, 8 o hasta 10 semanas. Entonces, tengo que también saber en qué momento tomarla. ¿Ya? Pero puede ser apoyo diagnóstico. Entonces, hoy se conoce que las formas de ver que hay un problema en el control de glucosa es a través de la prueba de tolerancia a la glucosa o a través también de la prueba de glucosas, ¿no? En ayunas, pero en días no consecutivas, unas 3, 4 veces, y si siempre sale elevado, es que hay un problema. Ojo, y aquí por favor yo les pido que tengan mucho tino siempre. A veces el pacientito tiene el problemita de que por alguna razón X, sale una glucosa alta, digamos sale unos 130. Yo no le puedo decir inmediatamente, señor, usted tiene diabetes, ¿ya? Tengo que hacer algunas pruebas adicionales, ¿ya? Entonces, eso de ahí es importante también saberlo, porque ya me ha pasado que a veces vienen, ¿no? Me pasaba mucho con los internos,
que la paciente tenía glucosa 130 y el interno ya le había dicho que tenía diabetes, ¿no? Y cuando iba a dar el alta, o incluso mandaban a llamarme, el médico me llamaba la atención, me decía, pero ¿quién le ha dicho que tiene diabetes? Esa señora está tomando un corticoide, por eso su glucosa salió elevada, ¿no? O está pasando por un cuadro de repente de, no sé, de un estrés severo, un estrés metabólico severo, ¿no? Y su glucosa es elevado por eso. Entonces hay que tener mucho tino para poder nosotros saber si en realidad esa persona tiene diabetes. Se tiene que hacer una serie de pruebas para poder generar el diagnóstico. No es hay que tomarlo tan a la ligera. ¿Ya? Por ahí nos preguntan si se recomienda entre 8 o 2 horas nomás. Sí, es verdad. Por favor, eso es lo que les mencionaba hace un momento, ¿ya? No puedo yo estar mucho tiempo también en ayunas, porque de lo contrario empiezan a activarse otros mecanismos de respuesta al ayuno que ustedes ya han conocido y hemos visto en las clases anteriores. Y adicional al tema de la glucosa, hoy se trabaja mucho también con la insulina, ¿ya? La insulina, ustedes ya saben que es una hormona liberada por el páncreas, ¿verdad? Esta insulina tiene niveles basales y también tiene niveles al momento de que uno consume los alimentos, ¿no? Entonces ustedes ya saben que la insulina es muy táctil. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, me como ahorita una torta de chocolate, mi insulina va a subir, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder yo meter toda esa glucosa dentro. Pero hay valores de normalidad, ¿ya? En realidad no hay cifras exactas, pero algunos estudios nos indican que tienen que oscilar entre 100 y 60, ¿ya? O entre 60 y 100, a los 60 y 120 minutos. O sea, no puedo tener tampoco insulinas muy, muy altas después de haber tomado la prueba de tolerancia a la glucosa. Esa prueba de insulina tiene que estar entre 100 y 60, ¿ya? A los 60 y a los 120 minutos. Es la prueba que ahora se hace mucho, ¿ya? Para este tipo para poder hacer este tipo de diagnóstico. A veces causa un poco de envidia, pero es lo que hoy se conoce, o es lo que se ve. Los chilenos están muy avanzados en el tema metabólico, ¿ya? Y ellos tienen muchos estudios ya hace por lo menos una década en relación, por ejemplo, a los valores de insulina, ¿no? Y ellos en algunos estudios han publicado que los puntos de corte para su población, porque eso es algo muy importante, ¿ya? Para su población está entre 127 y 81, diferente de lo que dicen las cifras internacionales, en el minuto 60 y el minuto 120 respectivamente. Entonces, por ahí, si alguno de ustedes o los chicos que están todavía en universidad podrían tomar este tema como punto de partida para una investigación, ver cuáles son los niveles normales de insulina en los pacientes, en las personas a nivel de Perú, ¿no? Porque no tenemos valores en la actualidad de cuáles son nuestros puntos de corte de insulina. Incluso, el otro factor que veíamos hace un momento, que también lo vamos a ver en este momento porque es más fácil de hacer es el índice de homeostasis modelo system, lo que se conoce como el OMA, ¿ya? Este modelo de OMA, ahorita lo vamos a ver, utiliza lo que es la glucosa y la insulina en estados basales. Y a partir de esa glucosa y esa insulina, yo puedo extrapolar si es que la persona tiene un problema de resistencia a la insulina o tiene un problema de secreción de insulina. ¿Está bien? Y ahí aprovechamos para responderle a la licenciada Annelisa que nos decía qué cosa es la resistencia a la insulina. Justamente la resistencia a la insulina es la poca capacidad que tienen las células para poder activar el mecanismo de liberación de GLUT4. ¿Qué quiere decir? Que la insulina no cumple su función de señalización, ¿ya? Por el motivo que ya vimos en la lámina anterior. Entonces, volvamos un poquito por aquí. Aquí estamos. Normalmente ya vimos que viene la insulina, toca la puerta y se libera el GLUT. Eso de ahí es cuando hay un buen mecanismo de funcionamiento. Pero cuando está presente el factor de necrosis tumoral alfa y la adiponectina, se bloquea ese sistema, como ya lo vimos, y esta insulina ya no es capaz de activar ese GLUT. Eso se conoce como resistencia a la insulina. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza para compensar esto? Yo siempre pongo el ejemplo de las llaves. ¿Ya? La insulina es como la llave que abre la puerta de tu casa.
¿Ya? Entonces tú eres la glucosa que estás aquí afuera, vienes con tu llave, abres la puerta, abres la manija y entras. ¿Ya? Eso es el mecanismo normal. Pero ustedes saben que conforme van pasando los años, las manijitas empiezan a fallar, ¿no? Y entonces uno ingresa la llave y la llave empieza a fallar, baila y no funciona, ¿verdad? Igualito funciona aquí. Entonces viene la insulina, no funciona el receptor, no puede entrar la glucosa porque no se expresa el Glu4. ¿Qué hace el cuerpo para compensar esto? El cuerpo es muy inteligente. Dice, si una llave me está fallando, entonces voy a empezar a generar 5, 10, 20, 30, 100 llaves. ¿Por qué? Porque viene una insulina, toca la puerta, no funciona. Viene otra, toca la puerta y una y otra empiezas a probar las llaves hasta que una funcione. Por eso es que el mecanismo de respuesta frente a un proceso en el cual la glucosa no está ingresando a las células porque la puerta está fallando, es generar muchísima más insulina. ¿Ya? Entonces, la resistencia a la insulina se va a presentar cuando este mecanismo no funciona y el organismo en compensación empieza a generar un montón de insulinas. Licenciada, entonces eso de ahí es diabetes o no es diabetes? No, aún no es diabetes, porque el cuerpo aún tiene capacidad para poder controlar la glucosa en la sangre en niveles normales. ¿Eso quiere decir que estás bien? No. Eso quiere decir que estás muy mal. ¿Por qué? Porque el organismo tiene mecanismos saturadores, ustedes ya lo han visto. Y en algún momento esa liberación de insulina en el páncreas se va a agotar. ¿Ya? Se agota y entonces el organismo deja de producir esa cantidad elevada de insulina y es en ese momento donde se produce la conocida diabetes tipo 2. ¿Ya? Entonces, ese es el camino. Pregunto, porque alguno de ustedes de repente sabe, ¿cuánto es el tiempo desde que empieza a haber esta resistencia a la insulina y la aparición de la diabetes? Por ahí la licenciada Son conoce el hiperinsulinismo, exactamente, ¿no? El hiperinsulinismo es una respuesta a la resistencia a la insulina, ¿no? Como no funciona, empieza a generar más insulina, ¿verdad? En los años 90, 80 se le conocía como prediabetes, ¿no? Entonces la glucosa empezaba a elevarse un poquito, ¿no? No sabían bien qué estaba pasando y decían, no, esa persona está prediabética, decían, ¿no? Hoy se conoce más como un problema de resistencia a la insulina o un problema de hiperinsulinismo. Pero desde el momento en que se presenta la resistencia a la insulina o el hiperinsulinismo hasta que aparece la diabetes, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo? A ver, a través del chat, dígame, ¿cuánto tiempo creen ustedes, o de repente lo han leído, pasa desde el momento de que hay hiperinsulinismo o resistencia a la insulina hasta que aparece la diabetes? A ver, cuéntenme. ¿Cuánto creen ustedes? A través del chat. Con confianza, ¿no? Aquí estamos para aprender, ¿no? Todos nos podemos equivocar, incluso hasta el que habla, de repente alguno de ustedes me puede corregir en algún momento. Por ahí nos dicen 3 meses, a ver quién da otra cifra. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Como decía Ferrando, ¿no? ¿Quién da más? 1 año, 2 años, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Hoy día están tímidos, chicos, ¿qué ha pasado? Yo los conocía muy activos, siempre me contestaban en el chat. 1 año, 2 años por ahí, perfecto. De 2 a 10 años. Otra cifra interesante, bastante interesante. A ver, otras opiniones. De 2 a 10 años, 2 años, 1 año. Muy bien. Está perfecto en realidad. Miren, lo que se calcula es desde la aparición de la resistencia a la insulina hasta el momento de la aparición de la diabetes pasan entre 8 y 10 años. Pero es algo importante lo que dice la licenciada Vania González. Depende de si cambia su estilo de vida o no. Exacto, porque si yo lo capto y hago que cambie su forma de vivir,
yo puedo mejorar ese tema de la resistencia a la insulina con estilos de vida saludable y por ahí con algún fármaco que me ayude a mejorar ese tema de captación de glucosa en las células, ¿verdad? La progresión no es inevitable, sí, en realidad tienes razón. Cuando yo lo capto en un momento idóneo, puedo hacer que la persona se demore mucho en desarrollar la diabetes y en algunos casos ya no la desarrolle. Pero cuando ya digamos, se diagnostica la diabetes, que generalmente se diagnostica porque la persona tiene las P, ¿no? Las P de la diabetes. ¿Cuáles son las 4 P de la diabetes? ¿Se acuerdan cuáles son las 4 P de la diabetes? Con confianza, si quieren. Polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso, exactamente. Y esas son las 4 P de la diabetes, ¿ya? Polidipsia, poliuria y polifagia, ¿ya? Entonces, y la pérdida de peso que también es marcada, ¿ya? Entonces, eso es importante de que ustedes lo recuerden, ¿ya? Entonces, seguimos por ahí. Entonces, cuando una persona empiezo a tener este problema de resistencia a la insulina, yo puedo determinar por ahí si es que puedo corregirlo o no, ¿ya? Muy bien. Y para eso uno de los índices que me ayuda mucho es el índice OMA, ¿ya? ¿Cómo así, licenciado? Fácil, pues, porque el OMA lo que va a hacer es justamente detectar de manera temprana cuando la persona empieza a tener problemas de insulina elevada. ¿Ya? Porque como ya vimos, el primer momento de todo este problema es que la insulina empieza a elevarse. Entonces yo puedo determinar, ¿ya? Yo puedo determinar si esta persona está empezando a tener problemas de resistencia a partir de cuánta insulina tiene en su sangre. Y también puedo determinar en qué momento se encuentra, porque también existe otro OMA que se llama el HOMO beta o el OMA beta, que lo que determina es ver justamente si es que esa insulina ya empezó a agotarse, ¿no? Y si ya está empezando a haber problemas de liberación o de la capacidad de liberación de insulina a nivel de las células beta del páncreas. ¿Está bien? Y es lo que vamos a analizar en este momento. Ustedes lo van a analizar, ¿ya? Y para eso vamos a formar grupos, ¿ya? A ver, déjenme ver. Un segundito. Creo que no tengo la... Ya está. A ver, un minutito. Quiero formar grupos, pero el sistema no me lo permite. A ver, más. Ya está. A ver, por favor, tomémosle foto. Tómenle foto, por favor, a estos valores. Vamos a formar grupos y van a discutir ustedes en los grupos en relación al OMA. A ver, esta lámina y esta lámina toman foto. ¿Ya? Estas dos. ¿Sí? ¿Le tomaron foto? A ver, confírmeme por el chat. Y ahora, saliendo de la lámina, explicamos lo de las 4P, ¿ya? De la polidipsia, polifagia, saliendo de los grupos, ¿ya? A ver, a ver. ¿Ya le tomaron foto? A ver, primero esta, que es para que vean las fórmulas. Importante, ¿ya? Los datos que yo le estoy dando está en miligramos por decilitro, ¿ya? Pero para que yo haga este cálculo tiene que estar en milimol por litros. Por eso el valor que sale de glucosa lo tengo que multiplicar por esto, ¿ya? Por 0.0555, ¿ya? Ese valor lo que hago es multiplicarlo por la insulina y luego lo divido entre 22.5. ¿Está bien? Ese es
para poder saber cómo está mi OMA. ¿Está bien? Y en el caso del OMA beta, lo que hago es 20 por la insulina, igualito, la glucosa que he obtenido, lo multiplico por 0.0555, le resto 3.5 y luego hago la división. ¿Ya? ¿Ya le tomaron foto? Porque paso a la siguiente lámina y luego pasamos a formar los grupos, ¿ya? Listo, ahora tomamos foto aquí, por favor. Ya está, ya. Ahora, a partir de estos valores, ustedes van a discutir en el grupo unos 10 minutitos, ¿ya? Calculan ahí ustedes en el grupo y luego vamos a pasar a la discusión para ver qué es lo que ustedes han podido interpretar de los valores que han salido. ¿Está bien? Les voy aquí, por eso les pedía que tomen foto a esta lámina, porque aquí dice, si el valor es inferior a 1.96, sin resistencia. Si es de 1.96 a 3, sospecha de resistencia. Y si es mayor a 3, ya hay resistencia a la insulina. Y en el caso del beta OMA, si sale más de 75, no hay problema. Pero si sale menos de 75, ya hay un problema de secreción de insulina. ¿Ya? ¿Listos para formar los grupos? ¿Todos ready? ¿Todos bien? A ver, vamos a ver por aquí. Según esto son 22 participantes. Vamos a formar solamente unos 4 grupos vamos a formar. ¿Está bien? Vamos a formar 4 grupos, cada grupo de 5 o 6 participantes. Van a conversar ahí. Conversen, calculen, se apoyan. En 10 minutos nos encontramos todos para empezar la discusión de este caso. ¿Está bien? Listo. Ahí vamos. Muy bien, chicos. Creo que ya regresamos todos. A ver, cuénteme, ¿cómo les fue a cada grupo? ¿Cómo les fue? A ver, alguien que por ahí me cuente cómo fue el caso de número 1, que fue el de Juan. ¿Cómo fue con el caso de Juan? Licenciada Carolina, cuénteme, ¿cómo le fue a su grupo con Juan? Estudiante todavía, pero gracias por el licenciado. Ya, no se preocupe, futura colega entonces. Ya, para Cuénteme. Juan, la parte de resistencia nos salió, bueno, si es que hemos calculado bien, 4.45. Ya, 4.45, está bien. Y para Loma nos salió 214, pero ahí no estamos tan seguros si calculamos bien, Está bien. Ya, ¿sí? seguramente por ahí puede variar por algún decimal, Ah, ok. porque bueno, en mi caso salió el OMA 4.3 y el OMA beta 223, pero puede ser por algún decimal. Ya, Sí, pero porque a mí me ahí salió no queda 216. el punto, ¿no? ¿Qué han podido Ujú. deducir de ello? No llegamos todavía a la parte de la deducción, nos quedamos en la parte de cálculo. Ya, pero más o menos, o alguien de su grupo que la pueda apoyar y decirme qué más o menos creen ustedes, o de repente usted misma, licenciada, o futura colega. Eh, bueno, dijo que en la parte del OMA beta, si estaba por encima de 75, es que estaba todo bien. Entonces podemos decir para Juan, como está en 216, estamos en los valores bien. Ya, sí. Eso quiere decir, en realidad, que esa persona está secretando insulina normal. Eso Ujú. quiere decir que por ahora no tiene problemas con la secreción de insulina. Ya, eso es lo que nos dice el OMA beta, ya, que no tiene problemas para la secreción de insulina. Ahora, ¿qué quiere decir en relación a ese 4.3 que ha salido? Mm,
con los Arribita, valores ¿no? regulares de... Que presentaría una resistencia a la insulina. Soy también del Perfecto. mismo grupo. Ese pacientito ya tiene un problema de control de glucosa. Entonces, si yo viera solo el 95 y me apoyara en el valor de que menos de 100 ese paciente está bien, tú no le darías ninguna indicación, ¿verdad? Simplemente dirías, ah, sí, señor, salió 95, está perfecto. Pero cuando tú ya haces una relación con la insulina, puedes ver que ese paciente ya tiene un problema de resistencia a la insulina, ¿ya? Y hay alguna cosa curiosa también en relación a ello, porque si recuerdan el caso, esta persona ya tiene triglicéridos elevados. Jorge, ¿y eso qué tiene que ver con la resistencia a la insulina? Eso tiene que ver, ¿por qué? Porque, ahorita, ya. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hay una resistencia a la insulina, significa de que en algún momento del día esa glucosa se está saliendo un poquito de control, ¿ya? Y si esa glucosa se está saliendo un poquito de control, está yendo hacia el hígado. Y recuerden que el hígado tiene un tipo de GLUT, que es el GLUT número 2, que tiene una característica muy curiosa, que cuando el GLUT número 2 está en niveles bajos, la glucosa, ese GLUT no funciona. Pero cuando la glucosa empieza a elevarse un poco, ese GLUT se vuelve muy funcional. Y entonces esa glucosa empieza a entrar en grandes cantidades al hígado. ¿Y qué pasa cuando la glucosa se sobrecarga en el hígado? ¿Qué forma? Ya sé que primero forma glucógeno y luego, ¿qué forma? No se olviden, ¿ah? Lo que va a formar es un montón de glucosas, perdón, un montón de triglicéridos. Cuando la glucosa se sobrecarga en el hígado, primero empaqueta todo como glucógeno. Cuando ya empaquetó todo como glucógeno, empieza a formar triglicéridos, ¿ya? Los triglicéridos endógenos que le llaman, ¿ya? Y eso hace de que poco a poco esa persona curse con un problema de hipertrigliceridemia. Entonces es importante que ustedes analicen todo en un contexto, ¿ya? Y si nosotros recordamos un poquito el caso de Juan, recordamos que el señor Juan era una persona obesa o no. ¿Cuánto pesaba? Como 120 kilos. ¿Ya? Entonces, y tenía malos hábitos alimentarios y encima no hacía actividad física, solo jugaba fulbito los domingos. Entonces, esa persona ya tiene un problema metabólico muy marcado, que aquí está en resistencia a la insulina. Y para que ya tenga el triglicérido elevado, quiere decir que está a la mitad de los 8 años de los que hablábamos hace un momento. De la mitad a más. ¿Ya? Entonces, esa persona tiene ya un problema de resistencia a la insulina y está de la mitad hacia más. Normalmente, cuando inicia la resistencia a la insulina, no vas a encontrar ningún tipo de problema, más allá de que la insulina empiece a elevarse. Cuando ya estás hacia el año 4 o el año 5 de esa resistencia, además de encontrar la insulina elevada, también puedes encontrar triglicérido elevado. Y bueno, al Esa final de los parte es 8 lo años, que, ¿sí? esa es la parte que luego nos estaban explicando que eran los remanentes del kilomicrón que tendían a ser más aterogénicos. No, pero ahora vamos a hablar un poquito también de ello. Ya no se preocupen, vamos a hablar de los kilomicrones y todo eso también. Porque recuerden de que estos son más endógenos, en realidad estos no son kilomicrones, los que van a formar luego son VLDL, ¿ya? Entonces, pero lo importante aquí que tengo que entender es que el señor Juan, si yo lo viera solo con el 95, y ninguno de ustedes me dijo al inicio de la exposición, por eso es que yo agrede les decía, ¿no? ¿Y qué cosa, qué problema ven? Ninguno de ustedes cayó en cuenta de que esa persona ya estaba teniendo algún tipo de problema de control de glucosa. Todos nos centramos en la parte de triglicéridos y un poco el colesterol, pero ninguno siquiera me dijo que la glucosa estaba elevada o que de repente por ahí había un mal control de glucosa. ¿Ya? Entonces, por favor, cuando yo estoy contra un paciente que además tiene obesidad, malos hábitos alimentarios, no hace ejercicio, no solamente se queden con pedirle glucosa, también tienen que pedirle insulina basal para que con el OMA ustedes puedan determinar
si es que esa persona ya está teniendo un problema de resistencia a la insulina. Entonces, lo más probable es que si además de ello cruzamos con un poco de clínica, o sea, de mirar al paciente, de signos clínicos, este pacientito ya esté teniendo problemas de alcantosis nigricans, ¿no? Estos cordones en forma de negrita que se forman en el cuello, en la axila, ya lo está teniendo, es muy probable. ¿Ya? Entonces, importante que ustedes analicen estos valores cuando están contra un paciente con las características que ya vimos. ¿Ya? Ahora respondo por aquí algunas cositas que preguntaban. Primero, dice, mayor a 75 significa que está secretando de manera normal insulina. Sí. Cuando los valores están encima de 75, eso quiere decir de que la insulina se está secretando bien, que no hay problema de secreción de insulina, pero eso no quiere decir que no haya problemas de resistencia a la insulina. Son dos cosas diferentes, ¿ya? Ahora vamos a ver la resistencia a la insulina es lo que a veces se llama prediabetes. Sí, exactamente, es lo que comúnmente antes se conocía como prediabetes. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque a veces puedo tener un nivel de glucosa incluso en 80, 85, pero la insulina está elevada, como vamos a ver. En el caso de Rosa, aquí me equivocaba, era 85, ¿recuerdan? Ahí sí dice 90, pero en realidad era 85. Ya, a ver, en el caso de María, ¿cómo fue en el caso de María? A ver, cuéntenme. A ver, otro grupo que por ahí también ha estado participando, cuénteme cómo fue el caso de María. La licenciada Sonco me pareció que estaba haciendo también el caso de María. A ver, cuénteme, licenciada, ¿qué encontraron en su grupo? Si no me equivoco, la señora María trabajaba en una sesión de reclamos, si no me equivoco. No, En un esa área es de la señora reclamos. Rosa. María era la señora de 60 años que tenía problemas de Ya. hipertensión hace 10 años. Ya, a ver, María. Según nuestros cálculos, nos ha salido para la señora María 1.90 para el OMA. Ya. Ya. Y lo cual significa que no hay resistencia a la insulina. Ok. Uh-huh. ¿Y cómo Sí, salió no, eso no lo apunté. O sea, mis otros compañeros creo que lo Ya, a ver, calcularon. yo les comento, sale más o menos 90. No, perdón. ¿Dónde está el número? A ver, sí, lo tengo con 93. No sé, a ver, ¿alguno de ustedes cuánto le salió? A mí me salió algo de 90. ¿Cuánto le salió a Buenas ustedes? noches. Buenas noches, licenciado Jorge. Le saluda Nelisa. Sí, ¿cuánto salió? Sí, pues quisiera primero saber si lo que he calculado está bien o ha habido algún error. ¿Podría compartir yo el Excel que hice, por favor? ¿Sí? Sí, no habría problema. Ya, a ver, deme un minutito. Dame un minuto para darte la... Ok. A ver, te vuelvo anfitriona y ahí tú me devuelves, ¿ya? Ok. A ver, estoy hablando ¿Isa? con Nelisa, Sí. ¿verdad? ¿Ya puedo? Ya, a ver. No, espérame un segundo. Ya, ahora sí. Ya, ok. Sí, tienes razón, ¿ves? Yo me he equivocado acá. Ok, mira, acá lo que pasa es acá justo, bueno, la duda que estaba preguntando por el chat era, supongo que esto de acá está en gramos por decilitro, ¿verdad? Por eso que dijiste es para multiplicar por 0.055. Para pasarlo a milimol por litro, perfecto. Ajá, estos son los valores de Juan, o sea, con las fórmulas que nos has puesto en el PPT. ¿No? ¿No? En este caso, el OMA 20 por la insulina, perdón, la glicemia, ¿no? Convertida ya, ¿no? A milimol por la insulina entre 22.5 y estos son los valores para Juan, María y Rosa. Ok. Y el OME beta va a ser 20 por la insulina en UI, supongo que es ¿no? Por mililitros
entre la glicemia menos 3.5. Y 5. esos son los valores que he puesto, ¿no? en este Excel para Juan, María y Rosa. Perfecto. Sí están bien entonces, ¿no? Sí, perfecto. Yo me había equivocado acá a la hora de hacer la resta. Ya, ahora, no te muevas de ahí, Nelisa, porque tus datos nos van a servir para analizar cada uno de los valores, ya que lo tenemos ahí. Voy a ponerlo ¿Ya? en Zoom, ¿ya? Para que Ya puedan... está, perfecto. Muy bien, chicos, miren. Por ahí la vi también la licenciada Sonco y bueno, ahora también Elisa que nos comparte la pantalla. Sí, es una forma bastante práctica esto de hacerlo en Excel y ahí vamos a poder ver, ¿ya? Y analizar cada uno. Entonces, ya analizamos el caso de Juan, ¿verdad? Quedamos en cuenta de que Juan tiene un problema de resistencia a la insulina, pero aún no está teniendo problemas con la liberación de insulina, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es el caso de aquí en el caso de María? ¿Qué podemos interpretar en el caso de María? Nos sale 1.89 a 1.9, la resistencia, digamos, no está marcada, pero ella sí tiene otro problemita. ¿Y cuál es ese problemita? Le dije que 75 era el punto de corte, ¿se acuerdan? De 75 hacia arriba no hay problema, pero de 75 hacia abajo había un problema de secreción de insulina, ¿verdad? Entonces, esta señora tiene un problema de secreción de insulina y esto la va a llevar tempranamente a desarrollar diabetes. Y esto ya me lo habían comentado cuando estábamos conversando en relación a los casos al inicio, ¿no? Y vemos que esa glucosa ya no está tan normal, ya tiene 110. Pero en este caso en particular no pasa tanto por un tema de resistencia, sino más bien de liberación o de producción de insulina a nivel del páncreas. ¿Ya? Pero el tratamiento o la forma como se va a comportar esto va a ser muy similar. ¿Está bien? Entonces, veamos y entendamos de que no todo pasa siempre por un tema insulínico. A veces también puede suceder que haya esto. Ahora, hay algunos casos mixtos también, donde voy a encontrar una resistencia a la insulina y una mala liberación de insulina. ¿Ya? Esto se puede ver, por ejemplo, en las personas que ya están empezando a hacer diabetes. ¿Por qué? Porque el organismo ya se cansa de producir tanta insulina y empieza a bajar los niveles de producción. Pero eso puede venir acompañado con un poco de resistencia también. ¿Ya? Y el último caso, en el caso de Rosa, ¿cómo ha sido? 4.15 el FOME, ¿no? Y eso ya sería una resistencia a la insulina porque supera los valores de 3. Perfecto. En el caso de ella también tiene una resistencia a la insulina. Pero aquí, miren, el valor es 90. Y si ustedes lo vieran en el consultorio, ni caso le harían probablemente. ¿Ah? Ahora, ¿qué cosa puedo yo sacar como premisa de estos tres casos en este momento? ¿Qué podría yo tener claro en este momento o qué podría concluir con estos tres casos en su vida diaria profesional, ¿no? O en su desarrollo profesional diario? Que los exámenes ¿Qué independientes de repente no conclusión te llevan al podrían sacar? diagnóstico. Perfecto, Ania. Eso es preciso, que yo no puedo aislar un solo resultado. Porque si yo solamente aíslo ahí el 95, el 110 y el 90, yo diría, bueno, entonces todo está bien, no pasa nada y sigo, ¿no? De repente por ahí María me llamaría un poquito la atención porque esa glucosa estaba un poco elevada, ¿no? Pero más allá de eso no diría más. Sin embargo, cuando yo ya la veo dentro de un contexto donde esta señora es obesa, donde esta señora trabaja en una alta carga donde la señora Rosa, por ejemplo, trabaja en un lugar donde hay una alta carga de estrés, entonces ya cambia todo mi panorama y me induce a buscar otras cositas, ¿no? Entonces, por favor, la conclusión que yo les invito aquí a que siempre tengan presente es que cuando estoy enfrentándome a un problema de glucosa, ustedes ya avisoren un poco el tema de resistencia o de repente por ahí algo que los induja o de repente la señora tiene esto de que tiene familiares directos con diabetes, entonces yo ya tengo que jugar un poquito y pedir algunas pruebas adicionales, no solamente quedarme con el tema de la glucosa.
Y por ahí también la licenciada Nelisa nos comentó algo de un factor de Finch creo que es, ¿no? El factor de Finch. El test de Findrix. El test de Finch. Por ejemplo, ese es algo muy útil porque el test de Finch nos permite a nosotros poder determinar el factor de riesgo que existe de que una persona esté teniendo problemas de control de glucosa, ¿no? Porque va a evaluar ahí, búsquenlo por favor, ya no nos va a dar tiempo para poder verlo, pero nos ayuda, nos va a ver el circunferencia de cintura, si la persona tiene un IMC elevado, si por ejemplo la persona tiene poca actividad física, tiene los hábitos alimentarios que tiene, y de esta manera yo ya me puedo ir guiando y decir, no, esta persona debe tener algún riesgo, mejor le pido una prueba de glucosa e insulina, ¿no? Y de esa manera yo ya puedo tener una visión más clara y puedo ayudarla, porque imagínense, esta señora Rosa tiene 30 años y si yo no le cambio la vida en este momento, puedo a la larga o lo que va a suceder es que dentro de unos años esa señora termine desarrollando diabetes. Y ustedes en su consulta ya la podían haberla guiado, podrían enviarla al endocrinólogo y de esa manera de repente poder evitarle todas las complicaciones que pueda tener. ¿Ya? Entonces es importantísimo esta parte. Por favor, Nelisa, muy agradecido por tu cooperación. Si me Licenciado puedes dar... Jorge, Sí. sí, que quería agregar una cosita. Justo, o sea, el tema de los signos clínicos, en este caso de la acantosis nigricans, sería uno de los indicios para poder solicitar esta insulina, porque normalmente cuando hacemos una evaluación no vienen con insulina, ¿no? Sino tendríamos que solicitarlo. Y otra cosita más que quería, no sé si de repente lo has escuchado, es la formación de lunares de carne, el número mayor a 15 en una superficie pequeña, más o menos entre 10 centímetros de diámetro, ¿no? Alrededor de la piel también lo asocian con resistencia a la insulina. No sé si has escuchado algo al respecto. Sí, lo que sucede es de que, y aquí viene la explicación fisiológica y es a lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos siempre, por favor. Ustedes sobre todo que están llevando este curso y con ello pues lo que tratamos de hacer es que tengan una base sólida en la parte bioquímica. ¿Por qué? Porque nosotros como nutricionistas, la bioquímica tiene que ser bien sólida para enfrentarnos a otras profesionales. ¿Ya? Porque si a un médico lo pretendes llevar a la fisiología, te va a destruir fácilmente, ¿ya? Porque ellos es su fuerte, ¿no? Pero si lo llevas un poco a la bioquímica, le vas a poder contrarrestar un poco y explicarle por qué una u otra cosa. Entonces es importante que ustedes no solamente conozcan los mecanismos, sino también sepan, o sea, no solo conozcan el signo, sino qué es lo que sucede. La insulina tiene la característica de estimular mucho a los melanocitos, ¿ya? Y los melanocitos, especialmente a los melanocitos de lugares donde hay un tipo de epidermis gruesa, ¿ya? Donde hay zona de fricción, ¿ya? ¿Dónde es eso, por ejemplo? En la zona del cuello, en las axilas, en la ingle, ¿ya? Porque ahí el tejido epitelial es un poco más grueso. Y los melanocitos a ese nivel son estimulados por la insulina y de esa manera se forma lo que se conoce como melanina, ¿no? Por eso es que ustedes encuentran en estos lugares el famoso acantosis. Pero de la misma manera también se puede relacionar con el tema de la aparición de lo que mencionaba la licenciada, que era la aparición de algunos lunares. ¿Ya? Por eso es que una persona obesa, por ejemplo, ¿no? Y que tiene un problema de resistencia a la insulina, le ves lunarcitos de carne hacia la zona de la cara o por ahí en el cuello, ¿no? Porque lo que estás haciendo es sobre esa zona con la insulina. La insulina tiene muchas funciones y no solamente es regular el tema de funciones en relación al metabolismo, ¿ya? Y tiene una gran incidencia sobre la zona dérmica. Entonces, por eso es que puedes encontrar en estos pacientes este tipo de cositas y es importante que tú lo sepas analizar, ¿ya? Y te ayude a poder, justamente lo que mencionaba la licenciada, poder ir guiando, ¿no? Porque en realidad tiene razón, un pacientito que llega a consulta no va a llegar con diagnósticos de insulina, por si acaso. La mayoría va a llegar solamente con el valor de la glucosa probablemente,
¿ya? Pero si tú ya le ves todos los factores de riesgo, le debes pedir también glucosa, ¿ya? Porque de esta manera, perdón, porque de esta manera nos va a dar una visión. Y otra cosa también, ya para terminar este tema de glucosa, que es, digamos, en lo que nos estamos extendiendo un poquito más de la cuenta, porque es algo de que es muy común encontrar en nuestra población, ¿ya? La población peruana sufre mucho de los problemas de control de insulina porque nuestra alimentación es realmente mala, es muy alta en carbohidratos y nos hemos vuelto muy sedentarios. Entonces es bastante común encontrar problemas de resistencia a la insulina, o el paciente viene porque se le subió el triglicérido, y ya les explicaba, si ese paciente tiene triglicérido elevado y encima tiene sobrepeso, obesidad o incluso tiene hígado graso, tú ya tienes que ir pensando de que ese paciente también puede estar teniendo un problema de resistencia a la insulina, ¿ya? Y esto que les quería decir, porque esto es el rosa, he cogido unos datos de un valor de una amiga muy cercana que hace poquito me llamó y me decía, pero me han encontrado esto y me han mandado a tomar metformina, pero no entendía por qué, ¿no? Y yo también en un primer momento pensé que solamente era un tema metabólico. Y no, en realidad también uno de los problemas que también tenemos que afrontar nosotros es el tema de la resistencia a la insulina asociado a ovario poliquístico. Entonces tú puedes tener una chica muy delgadita, muy fitness, que hace ejercicio siempre, come muy sano, pero que tiene ovario poliquístico. El ovario poliquístico induce a la resistencia a la insulina. ¿Ya? Eso ya es por un tema hormonal, por una regulación hormonal. ¿Ya? Entonces, no te dejes guiar solamente por la parte visual. Ya tienes que analizar un poquito más allá y siempre preguntar, ¿no? Yo una de las cositas que pregunto siempre es, por ejemplo, si sufre de algún tipo de trastorno ginecológico, ¿ya? Y también no te olvides de preguntar de repente si utiliza algún tipo de método anticonceptivo, porque eso también las induce a ustedes, las damas, a, por ejemplo, la ganancia de peso, algunos trastornos metabólicos. Entonces, siempre hay que tener en cuenta todo ello. ¿Ya? Entonces, importantísimo este tema. Ya vimos que no estaban tan sencillos los casos de Juan, María y Rosa en relación al tema de la glucosa, porque nos centramos mucho en los lípidos y nos estábamos saltando una parte importante que era el tema de la glucosa. ¿Ya? Listo, entonces vamos terminando con esto de la glucosa y ahora vamos a pasar al análisis de los lípidos en sangre y ahí vamos a aclarar algunos conceptos que de repente por ahí han quedado un poco sueltos en relación a los lípidos o el metabolismo de los lípidos, ¿ya? Recuerden, por favor, que nosotros tenemos dos formas de generar lípidos, ¿ya? Triglicéridos específicamente. Una es de manera exógena, que es lo que tú comes. Ya sabes que te comes de repente una hamburguesa con papas fritas, ¿verdad? Y entonces tú te comes esa hamburguesa con papas fritas, esa hamburguesa con papas fritas va a pasar por todo el sistema digestivo, va a llegar a la zona de absorción y va a ser absorbido y luego mandado a la sangre en forma de kilomicrones. ¿Ya? Kilomicrones. A diferencia de casi todos los macronutrientes, llámense carbohidratos o proteínas, que van directamente hacia el hígado, los lípidos no van a ir directamente al hígado, sino van a ir a hacer ruta todavía por todo el cuerpo, ya que van a ser absorbidos por la zona linfática. ¿Ya? Recuerden que recién a nivel de la subclavia se va a discurrir, ¿no? La zona, el linfa hacia la arteria subclavia o a veces hacia la cava, ¿ya? Y va a darse una vuelta por todo el organismo antes de llegar al hígado. Eso es importante porque de esta manera yo entrego energía a las células en forma de triglicéridos, ¿ya? Inmediatamente después de la alimentación, ¿ya? Entonces, algunas patologías que se conocen por ahí, por ejemplo el quilotórax, ¿no? Que es una obstrucción a nivel de ese ganglio linfático, ¿no? Donde discurre, entonces no hay una buena comunicación y todos los kilomicrones salen hacia la zona del tórax y eso puede generar complicaciones respiratorias. ¿Ya? Eso se llama quilotórax, es más mecánico en realidad, no es tanto bioquímico. ¿Ya? Entonces, una vez que llega ahí, da la vuelta por todo el organismo el kilomicrón y va a formar lo que ustedes conocen como el remanente de kilomicrón.
¿ya? Ese remanente kilomicrón llega al hígado, el hígado lo desdobla, ¿no? Lo va a deshacer todo el kilomicrón o el remanente kilomicrón y va a formar, ¿no? Lo que ustedes conocen como VLDL. El VLDL, riquísimo en triglicéridos, ¿ya? Sale del hígado, va avanzando, se va achicando y va a formar lo que se conoce como el LDL colesterol. ¿Está bien? ¿Por qué es importante este LDL colesterol? Porque este LDL colesterol es el principal causante, ¿ya? De las placas de ateroma. ¿Ya? Pero el LDL colesterol es el principal causante de esas placas de ateroma. ¿Ya? No confundir por si acaso en el caso de kilomicrón. Kilomicrón no tiene tanta influencia directa aquí, a menos que tengas un consumo súper elevado de repente triglicéridos, eso que podría generar oxidación a nivel de las arterias, pero en general se describe más al LDL como el causante de los problemas de la placa de ateroma. ¿Está bien? Listo, entonces con eso ya queda zanjado un poco también el tema de lo que lo que conversamos hace un momento, ¿no? Ahora, también yo puedo formar colesterol endógeno, o sea, yo mismo. ¿De dónde? Yo puedo generar, triglicérido, yo puedo generar triglicérido a partir, por ejemplo, del exceso de glucosa que llega a mi cuerpo, ¿no? Ya lo vimos hace un momento. Entonces, si yo tengo una sobrecarga de glucosa en mi organismo, ya llené todo mi glucógeno, ya alimenté a todas mis células y me queda un exceso. Entonces, el organismo empieza a formar triglicérido a partir del carbohidrato. Ese triglicérido es empacado de igual manera en el LDL y es sacado del organismo, perdón, es sacado del hígado hacia el organismo. ¿Está bien? Ya sea de manera exógena o ya sea de manera endógena, todos van a ir a formar parte del VLDL. Algunas condiciones aquí, porque no lo vamos a tocar más adelante, es que cuando hay sobrecargas, ¿ya? De ácidos grasos, lo que va a suceder es que el hígado ya no puede empacarlo en forma de VLDL. Recuerden que el VLDL no es una molécula sencilla de generar, porque tiene gran cantidad de lo que se conoce como apoproteínas, ¿ya? Tiene apoproteínas. Entonces, estas apoproteínas justamente son proteínas y el hígado tiene que fabricarlas o reciclarlas, ¿no? Entonces, es una molécula costosa y yo no puedo generarla de manera indefinida. O sea, si yo como más grasa, puedo generar más y más y más. No, el hígado tiene capacidades también que pueden ser sobrepasadas. Entonces, cuando se sobrepasa la capacidad del hígado para formar VLDL, lo que va a suceder es que ese hígado va a empezar a quedarse con esa grasa. Esa grasita se va a infiltrar en el espacio virtual que existe entre célula y célula, entre hepatocito y hepatocito, y es lo que se conoce como el inicio de un hígado graso. Entonces, por si acaso, el hígado graso en su mayoría es causado por el exceso de carbohidrato, ¿ya? No es causado en su mayoría por exceso de grasa. En la mayoría de los casos es causado por exceso de carbohidrato. Entonces, yo genero como un montón de pan, arroz, fideos. El hígado no puede con tanto energía, forma grasita. Ya no puede empacar la grasita, entonces se empieza a quedar con esa grasa. Cuando ese hígado graso va avanzando, se empieza a formar la esteatosis y la esteatosis, dependiendo del grado, puede alcanzar hasta la cirrosis. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Se calcula que más o menos un 80% de las personas aquí en Perú tienen algún grado de hígado graso. ¿Ya? Por eso es que es bastante común que cuando te mandan a hacer una ecografía de abdomen, encuentren un poquito de grasita en tu hígado. Ya no es de asustarse si es que está en niveles bajos, pero te está advirtiendo de que tienes que cambiar tu estilo de vida. ¿Está bien? Entonces, si tú encuentras una persona con malos hábitos alimentarios, lo más probable, o que consuma demasiado carbohidrato, lo más probable es que esté cursando con un problema de hígado graso y además de ello tiene problemas de exceso de peso. ¿Ya? Entonces, veamos por aquí un poquito en relación a la formación de la placa de ateroma. No es tanto el tema, pero sí para que lo conozcan. ¿Ya? Este LDL
que viaja a nivel de todos los del torrente sanguíneo, tiene la particularidad que genera oxidación, ¿ya? Este VLDL tiene gran cantidad de colesterol, ¿ya? Y ese colesterol tiende a generar o tiende a producir procesos de oxidación, ¿ya? Como es un prooxidante, los macrófagos, que son nuestros aliados, lo que hacen es empezar a consumirlos, o sea, no dejarlos libres, porque si no son altamente peligrosos. Ustedes saben que las células expuestas a sustancias que son prooxidantes pueden o son dañadas, ¿verdad? Entonces el macrófago empieza a consumírselo, pero ese macrófago empieza a solidificarse, empieza a haber migración de las células musculares hacia la zona externa, lo que se conoce como la placa de ateroma. Una cosa importante aquí, ya de mencionarles, es de que la placa de ateroma, como ustedes están viendo, se forma de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces yo puedo tener de repente, me hago un examen, ya un angiograma para ver pues cómo están mis células, si hay placas de ateroma, me hago la prueba y salgo limpiecito, no hay nada, ¿ya? Pero tú tienes LDL elevado, comes un montón de carbohidratos, no haces ejercicio, tienes obesidad central, no vayas a pensar que no tienes el problema, porque ese problema, al igual que la diabetes, lo vas a ver esa placa de ateroma por lo menos lo vas a ver 8 o 10 años, cuando ya es un placón arriba, ¿ya? Pero ese daño interno, ¿ya? Porque la placa se forma de adentro hacia afuera, ya estuvo hace bastante tiempo formándose. Entonces, cuando yo tengo los niveles de colesterol LDL elevado, lo más probable es que mi organismo ya tenga plaquitas de ateroma, ¿ya? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Jorge, ¿y cómo es que el HDL puede evitar todo esto? Ah, porque lo que hace el HDL es justamente reciclar todo este colesterol libre que va quedando por ahí, que tiene una función oxidante. Viene el HDL y recoge todo ello, ¿ya? Tiene un aparataje enzimático que seguramente ya se los han mencionado, ¿ya? Que lo que va a hacer es recoger ese colesterol libre que pueda haber ahí o ese colesterol en exceso, que es lo que induce a la formación de la placa de ateroma, lo recoge y lo lleva de regreso hacia el hígado. O también lo puede llevar a órganos que requieran colesterol. ¿Qué órganos requieren colesterol? ¿Ustedes saben? ¿Recuerdan qué órganos requieren colesterol? ¿Se acuerdan o no se acuerdan qué órganos requieren colesterol? Hay órganos importantes que requieren colesterol. Las gónadas, perfecto, las gónadas requieren colesterol. Ellas sí lo necesitan porque a partir del colesterol van a formar hormonas. Ya, la testosterona y todas esas cosas son hormonas que van a ser producidas ya para mantenerte bien y que necesitan pues de este colesterol. Aquí no se necesita el colesterol libre, no necesito colesterol, es dañino para mi organismo, lo necesito en otro lugar. ¿Quién se encarga de moverlo de aquí hacia allá? El HDL. ¿Está bien? Listo, por ahí vamos a seguir conversando un poquito en relación a ellos. Entonces, yo cuando hago un análisis de lípidos, básicamente veo 4 valores: colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos. Aquí una anotación importante. Cuando yo voy a evaluar ello, ¿ya? Cuando yo voy a evaluar el tema de lípidos en sangre, es importante de que la persona no haya comido nada de grasa un día antes de la prueba. Porque sucede mucho que yo he tenido pacientitos que vienen y me dicen, Jorge, tengo triglicéridos, me ha salido 500. Yo le digo, pero 500 ya es una dislipidemia familiar, pues, ¿no? Algo ya, una falla genética, ya puede ser, ¿no? Pero normalmente no se encuentran valores tan altos. Y cuando uno empieza a indagar, resulta que el señor no le habían dicho que no podía comer cosas grasosas en la cena, ¿no? Y el señor a las 12 de la noche se había comido pues una hamburguesa con papas fritas, ¿no? Entonces,
definitivamente ustedes ya vieron que los kilomicrones cargan triglicéridos. Y si yo doso en sangre, ya cuando hay todavía los kilomicrones, definitivamente ese triglicérido me va a salir elevado. ¿Cuánto demora un triglicérido para, cuánto demora un kilomicrón para salir de circulación? ¿Cuánto es la vida media de un kilomicrón? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan cuánto es la vida media de un kilomicrón? A ver, yo les digo, ya va a ser pregunta examen, ¿ah? Más o menos un kilomicrón está en circulación unas 8 horas, ¿ya? Entonces, de 8 a 12 horas, como bien lo menciona el licenciado, ¿ya? Pero en promedio se calcula unas 8 horas. Entonces, yo particularmente cuando voy a mandar a hacer este tipo de prueba, le recomiendo al paciente que no vaya a consumir nada de comidas grasosas, solamente máximo hasta el almuerzo, ¿no? Después en la noche y algo muy ligero para que los valores salgan dentro o sean valores reales, ¿ya? Porque si tiene problema de triglicéridos y colesterol, igual van a salir altos, ¿ya? Pero va a ser un valor real. Entonces, ahí tenemos la tablita, ¿ya? Y vamos a conversar un poquito en relación a esto. Recuerden el LDL, colesterol, y aquí viene una premisa importante, ¿ya? No existe colesterol bueno ni colesterol malo, ¿ya? Porque recuerden que el LDL y el HDL son lipoproteínas, ¿ya? No son colesterol, son una estructura formada tanto por lípidos como por proteínas, ¿ya? Y que dentro de ellas se cargue gran cantidad de colesterol no quiere decir que exista un colesterol bueno y malo. En todo caso, yo hablaría de un colesterol libre y un colesterol esterificado. Cuando el colesterol está libre es altamente oxidante, ya es dañino. Por eso es que el organismo casi nunca tiene colesterol libre. Casi todo el colesterol lo vas a encontrar conjugado, ¿ya? No lo vas a encontrar libre. ¿Está bien? Entonces, el LDL, ¿por qué le llaman colesterol mal? Es aquel, el LDL carga un montón de colesterol, ¿ya? Y tiende a dejar ese colesterol en la íntima, ¿no? Le llaman así, la íntima de los vasos sanguíneos. Por eso es que puede generar este problemita de placas de ateroma. Mientras que el HDL se va a caracterizar, no es un colesterol bueno, por si acaso. ¿Ya? El HDL se caracteriza porque recoge todo ese colesterol libre que va dejando el LDL y lo reempaca y lo lleva al tejido que lo necesita. ¿Ya? Por eso es que el HDL tiene una función de protección, mientras que el LDL, bien, en el caso del triglicérido, bueno, esta molécula también es bastante complicada porque cuando el triglicérido se eleva, también tiende a depositarse sobre la placa de ateroma. ¿Ya? Entonces, por eso es que es muy. Ahora vamos a ver también algunos valores, ahí hemos traído algunos casos adicionales, ¿ya? Pero es bastante problemático también cuando el triglicérido está elevado, porque además de depositarse en el hígado, también se puede depositar en estas placas de ateroma, ¿ya? Algunas cositas en relación a la placa de ateroma, porque es algo que nos influye directamente a nosotros como nutricionistas. Esa placa de ateroma, cuando son placas jóvenes, eso quiere decir recién se están formando, son placas bastante inestables, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que se rompen fácilmente, ¿ya? Tienden a romperse fácilmente. Por eso es que tú tienes que tener mucho cuidado cuando vas a mandar a hacer ejercicio a una persona, ¿ya? Y sobre todo si tú ya sabes que tiene bastante riesgo, de haber generado placas de ateroma o que tiene algún tipo de problema o disturbio metabólico. Es mejor que antes de que tú le digas, anda, haz ejercicio de alta intensidad, mejor lo mandes a cardiología, ¿ya? Porque el cardiólogo lo va a